Bienvenidos y buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro sermón de este domingo de español. Qué bueno que han hecho este tiempo y tomar este tiempo de poder ver este video y escuchar este video aquí con nosotros. Y como dije, les damos la bienvenida a Pastor David de la Rosa una vez más aquí con ustedes. Y como puede ver, mi linda esposa Irma de la Rosa me acompaña. Irma. Dios les bendiga, hermanos. Nomás es un gusto poder saludarlos en esta mañana y también poder nomás dejarles saber que hemos estado orando por cada uno de ustedes, especialmente con todo lo que ha estado pasando. Sabemos que hay unas familias o amistades de las familias o distancias, pero del malestar que está pasando y todo, unos un poquito graves y otros ya mejor y recuperándose, pero sí sepan que están en nuestro corazón y estamos orando, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Thank you, babe. Como mencionó mi esposa, hermanos, sabemos que hay algunas personas que tienen familiares o ellos también han sido afectados por este virus, este COVID-19. Y estamos aquí para dejarles saber que estamos orando con ustedes, nos estamos reuniendo y uniendo con ustedes en oración, pidiéndole a Dios Todopoderoso que Él haga una obra milagrosa, sanadora en su cuerpo y en su vida, que el Señor los sane y que el Señor los fortalezca de una manera tan grande y tan poderosa que verdaderamente podamos ver el poder de Dios moverse y manifestarse en las vidas de ustedes y de nosotros. Hablando de poder, ese poder de Dios, eso es lo que vamos a estar hablando de en esta mañana. Y voy a leer para comenzar, hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y al que tiene poder al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ese poder, hermanos, obra en nosotros. Ese poder que hace muchísimo más. Y qué hermosa palabra, muchísimo, ¿verdad? No nomás más, pero muchísimo más de lo que podamos pedir o imaginar. Dios es grande, hermanos. Dios es poderoso. La palabra del Señor dice que lo que es imposible para el hombre, ¿y quién es el hombre? Nosotros, usted, la humanidad. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Ese Dios todopoderoso, hermanos, tiene el poder para hacerlo todo. No hay nada imposible para Él. La siguiente vez que vayamos en oración, hermanos, piense de eso. Dios tiene todo el poder. Y ese poder, hermanos, aquí nos dice que obra eficazmente en nosotros. Fíjense, hermanos, que no importa qué tan estresado sea, si puedo usar esa palabra, no sé si la inventé ahorita, pero no importa cuánto estrés nos causa la situación en que estamos pasando por ahorita, y me imagino que verdaderamente sí podemos pasar por unas situaciones y cosas de mucho estrés. Si nosotros somos hijos de Dios, y si usted es hijo de Dios, hermanos, diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Vamos a decirlo, yo soy hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, entonces ese poder de nuestro Dios Todopoderoso obra eficazmente en nosotros. Está obrando en nosotros. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Voy a leer, hermanos, para comenzar, de tres diferentes lugares. De tres diferentes libros en la Biblia. Voy a comenzar con Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrante hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Y luego también en 2 de Timoteo capítulo
3, versículo 16, dice, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, hay poder en la palabra de Dios. Esa palabra que fue escrita hace tanto tiempo, hermanos, hace tanto tiempo, tantos años atrás que fue escrita y todavía es impactante, todavía cambia vidas, todavía es eficaz. Yo sé que hay personas que a lo mejor dicen, pero pastor, o a lo mejor simplemente me dicen, David, pero ¿no fueron los hombres que escribieron la Biblia? No, wasn't it men that wrote the Bible? ¿No eran hombres que escribieron? Y sí, físicamente sí fueron los hombres que escribieron la Biblia. Pero, como nos dice aquí, hermanos, en 2 Timoteo 3:16, dice que fue inspirada por Dios. La palabra de Dios, las escrituras son inspiradas por Dios. Dios envió el Espíritu Santo para inspirar a estas personas. Tocó la mente, el corazón, el espíritu de estos hombres que escribieron estas cartas, estos libros, estas epístolas, y el Señor habló por medio de ellos, los usó a ellos para escribir los libros y las palabras que Él quería que fueran escritas. ¿Por qué? Para usted y para mí. Dios, hermano, por eso es Dios. Por eso Dios no es como usted y yo. Usted y yo miramos aquí lo de ahorita. Dios ve, hermanos, lo futuro. Dios ve el porvenir. Dios ve lo que viene. Y cuando Dios ya tenía en mente de escribir todo eso, hermano, ¿sabe de quién estaba pensando? Estaba pensando de usted. Estaba pensando de mí. Estaba pensando de esta linda mujer que está sentada aquí enseguida de mí. Estaba pensando de nosotros cuando mandó su espíritu para inspirar a esos hombres. Fue escrita para nosotros, hermanos. Pero más que nada les digo eso, hermanos. Dice que es más cortante que cualquier espada, de doble filo, de dos filos. Más cortante, tiene más filo que cualquier espada, que penetra hasta la parte más, y es lo que hace la palabra del Señor. Si permitimos, hermanos, que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, impacta, cambia y corta hasta lo más profundo de nuestras vidas, hermanos. Y luego también dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe viene del oír y el oír por medio de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Eso quiere decir que tenemos que creer. Cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que creer que es palabra de Dios, que es verdadera. Tenemos que tener y poner nuestra fe en Dios, en su palabra. Y cuando ponemos nuestra fe en su palabra y creemos que es verdaderamente palabra de Dios, entonces vamos a confiar más en Dios. Vamos a confiar más en Dios. Hay poder, le digo eso, hermano, hay poder en su palabra, hay poder en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 16, hermanos, dice a la verdad, y esto es Pablo, el apóstol Pablo escribiendo eso a la iglesia de Roma, diciéndole eso, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Fíjese lo que está diciendo Pablo aquí. Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación de aquellos que creen. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, hermanos, cuando usted fue salvo? ¿Usted creyó? ¿Usted creyó? Yo creí. Mi esposa creyó. Nosotros creímos, hermanos, y creímos y pusimos nuestra fe en Dios, creyendo y sabiendo que Él era la respuesta para nuestras vidas. Y por eso, eso es el evangelio, y por eso, hermanos, es nuestro deber como creyentes de compartir este evangelio que vive, este evangelio poderoso que todavía cambia vidas. Porque de la misma manera que ese evangelio cambió su vida, de la misma manera que ese evangelio cambió su vida, va a cambiar las vidas de aquellas personas que todavía no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador en su corazón. Hay poder en ese evangelio, hermanos.
Vamos a seguir adelante. Tengo varios otros y como dije, no quiero tomar mucho tiempo. En Jeremías 33:3, capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. En el Evangelio según Mateo, también el capítulo 21, versículo 22, dice, y si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. En otras palabras, hermanos, hay poder en la oración. Déjenme tomar este momentito para decir esto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que se dice y se ha dicho muchas veces, hay poder en la oración? Y si usted cree que hay poder en la oración, diga amén conmigo. Yo lo voy a decir, amén. Amén. Hay poder, thank you. Hay poder en la oración. Hay un gran poder en la oración. ¿Y sabe por qué hay poder en la oración, hermanos? No hay poder en la oración por usted y por mí, por mi esposa, por mí. No tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con, si me escucharon orar, las palabras que yo digo, no tiene nada que ver con eso. La razón por qué hay poder en la oración, hermanos, por el que escucha nuestras oraciones. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y no nomás te voy a responder, pero dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que buscar a Dios. Si queremos ver cosas grandes en nuestras vidas, tenemos que buscar a Dios, tenemos que clamar a Dios. Un clamor no es, un hermano, no es algo aquí así chiquito. No, un clamor es, levante su voz al Señor, grite al Señor en oración y hable con Él, porque eso es lo que es la oración, hermano, es comunicación directa. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hace algunas semanas, observamos y hablamos y predicamos sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras que Él dijo cuando estaba en la cruz. Y una de las palabras que Él dijo, hermanos, era consumado es. Eso quiere decir que aquí ya se terminó. Aquí ya se terminó. Y dice la palabra del Señor cuando dijo, when He said it is finished, cuando dijo consumado es. Dice la palabra del Señor, hermanos, que hubo un temblor y que el velo en el templo se rompió en dos. ¿Qué significaba ese velo, hermano? Ese velo significaba que nosotros como personas acá no podíamos entrar al lugar santísimo, no podíamos entrar a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Soy yo como cabeza de mi hogar, yo tenía que llevar un sacrificio a ese sumo sacerdote y decir, este es para los pecados de mi familia para este año. Pero el momento cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, ahí en la cruz, y se rompió ese velo en dos. Ahora, hermanos, nosotros tenemos ese acceso, esa entrada al lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos ese acceso, esa entrada a la presencia de Dios. Nosotros podemos hablar con Dios. Y es lo que es la oración. Es comunicación con Dios, hermanos. Y fíjense, comunicación no es solamente el hablar. Si yo hablo con ella, yo hablo y hablo. Y yo digo, ay, qué bueno fue esta conversación. Ella nunca habló. Eso no fue una conversación. Yo nomás hablé. Pero conversación, hermanos, es que yo hablo y me callo y dejo que ella hable. Y yo escucho lo que ella me va a decir. ¿Me entiende? Y es lo que tenemos que hacer con Dios. Es conversación con Dios. Y es lo que es la oración. Y dice aquí, hermanos, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también nos dice, pida y se les dará, buscan, encontrarán, llamen y se les abrirá. Y cuando oremos, tenemos que tener fe y tenemos que pedir con fe y tenemos que saber, hermanos, que el que nos está escuchando es el creador del universo, el Dios Todopoderoso. Cuando yo oro, no es una persona, no es un humano el que me está escuchando, porque ese humano no puede hacer nada por mí, hermanos. Ese humano no puede hacer nada por mí, pero nuestro Dios Todopoderoso sí puede. Él puede hacer todo para nosotros y por nosotros, hermanos. Y por eso también dice, si ustedes creen, recibirán
todo lo que pidan en oración. Tenemos que creer, hermano, pero busque la presencia de Dios, búsquelo en oración y usted va a ver, y nosotros vamos a ver las cosas grandes que Dios puede hacer en nuestras vidas. Voy a leer, hermanos, también de Hebreos capítulo 9 y también voy a leer de Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero va a ser la última parte de estos versículos. En Hebreos 9, 22 dice, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. Y luego en 1 de Juan 1:7 dice también la última parte, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hay poder en esa sangre. La sangre que Él derramó, como ya hemos mencionado que hace algunas semanas hablamos, predicamos, observamos, hermano, lo que hizo y aún le dimos gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Él dio su vida. Nadie se la quitó. Él la entregó. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque Él sabía, porque Él había venido aquí a la tierra, que era su propósito de venir aquí. Su propósito de venir aquí, hermanos, era para dar su vida. Y Él la entregó de todo corazón. Aunque Él le dijo a su Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero Él sabía que la voluntad del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, su Padre Celestial, iba a ser hecha y no la de Él. Y cuando Él derramó esa sangre, hermanos, que derramó de la corona de espinas, de los golpes, los látigos que Él recibió en su espalda, los clavos en sus manos, los clavos de sus pies, aún cuando la espada le traspasó aquí a su lado, hermano, esa sangre que Él derramó, esa sangre fue para el redimiento de nuestros pecados. Porque como dice aquí, hermanos, en Hebreos 9, 22, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. Nosotros no pudiéramos haber recibido ese perdón si nuestro Señor Jesucristo no hubiera derramado su sangre en aquella cruz. Yo no sé de usted, hermano, pero yo le doy gracias al Señor por esa sangre que Él derramó. Ese dolor que Él pasó por usted y por mí, por nosotros, por nuestra familia. Él sufrió y Él derramó esa sangre, pero lo hizo por amor. Y lo hizo por usted y por mí para perdonarnos y redimir nuestros pecados. Él pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que pagar un precio. Él pagó el último precio. También, hermanos, como he estado mencionando que hace algunas semanas, también celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos y le dimos gracias a lo que Él hizo en aquella cruz, pero también celebramos, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer de dos diferentes lugares en la Biblia, en Juan 11, 25 y 26, y Primera de Corintios 15, 3 y 4. Y dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y fíjese lo que dice el 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y luego le pregunta, ¿crees esto? Y luego miramos, hermanos, en 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. El versículo 4 dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. La resurrección. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, cuando Él murió en la cruz, vamos a decir esto, cuando Él murió en la cruz, Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestro pasado, Él llevó nuestro dolor, Él llevó nuestras derrotas, Él llevó todo eso, hermanos, y ahí Él lo llevó con Él. Pero cuando Él resucitó el tercer día, nuestro perdón resucitó, nuestras vidas resucitaron, nuestra esperanza del futuro, la esperanza que tenemos de vida eterna, hermanos, resucitó y ahora vive. Por su resurrección, hermanos, es que nosotros tenemos la esperanza de que en aquel día, cuando la trompeta suene, como dice el canto,
En aquel día final vamos a poder contestar y decir, aquí yo estoy, y vamos a poder ir, mis hermanos, vamos a poder ir al cielo con nuestro Señor Jesucristo y gozarnos por la eternidad. Cuando llegue aquel día, pero con el hecho, hermanos, de que Él resucitó, es que Él hizo todo esto posible. También, hermanos, y con eso, no, como dije, no quiero tomar mucho más tiempo, aunque ya lo he tomado. En el Evangelio según San Marco, el capítulo 15, versículos 17 y 18, dice esto, hermano, dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, versículo 18 dice, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beben cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Pero fíjese lo que dice la última parte, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo dé. Él lo dé. Fíjense, hermanos, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, hermanos, que los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan, tienen miedo al sonido del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la autoridad de poder usar ese nombre de nuestro Señor Jesucristo, de reprender al enemigo, reprender esos demonios, reprender todo lo que ellos quieren hacer y lo que el enemigo quiere hacer en contra del pueblo de Dios, en contra de nosotros, aún en contra de nuestras familias, hermanos. Tenemos la autoridad de usar ese poder. Y también dice, hermanos, aquí que Él nos escogió a nosotros, y lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. También tenemos que saber cómo orar, hermanos. Cuando oremos, necesitamos decir y necesitamos pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Pero les digo esto, hermanos, que oremos conforme la voluntad de Dios. Conforme la voluntad de Dios, pero también que oremos diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Él lo hará. La palabra también del Señor dice, hermanos, dice que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y cada lengua va a confesar y va a decir que Él es Señor, que Él es Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero les digo esto. En el versículo que leímos dice que pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Si hay alguien, hermanos, ahorita que está mirando este video, escuchando este video, mi esposa y yo nos reunimos y nos unimos con ustedes en oración. La palabra del Señor dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él ahí está, 1, 2 y 3. Nos unimos y nos reunimos con usted, hermanos, y pedimos sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que sanidad venga sobre usted en este momento. Créalo, hermano. Crea que usted va a recibir esa sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Créalo, proclámelo, dígalo en el nombre de Cristo, yo recibo esa sanidad. Amén, porque lo dice su palabra. Y con eso ya termino, hermanos. En Hechos 1:8 dice, y nomás voy a leer lo primero, donde dice, y recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo. Me seréis testigo. El Espíritu Santo, hermanos, hay poder en ese Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, cuando el Espíritu Santo ascendió al cielo y Él ya se iba, Él le dijo a las personas y a los discípulos que estaban ahí, Él les dijo, es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar a un consolador. ¿Y quién fue ese consolador, hermanos? Fue el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos equipa, es el que nos guía, es el que nos da, hermano, ese discernimiento de su Espíritu para poder ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto.
El Espíritu Santo, hermanos, no vino aquí a esta tierra simplemente por venir. Dios nunca ha hecho algo así, hermanos, simplemente por hacerlo. Todo lo que Dios hace, hermanos, lo hace con un propósito. Dios es muy intencional, especialmente cuando Él envió su Espíritu Santo aquí a esta tierra, que usted y yo todavía nos estamos gozando en ese Espíritu y ahora vivimos bajo ese Espíritu, ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y bajo el Espíritu de nuestro Dios. Hay poder en ese Espíritu, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada una de estas cosas, hermanos, sí les digo, de lo que hemos hablado y cada uno de los versículos que hemos leído, todo esto es el poder que obra dentro de usted, obra dentro de nosotros. Pero no para su honra y no para su gloria, no para que usted se gloríe. Obra dentro de usted y por medio de usted, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Amén. Espero, hermanos, que todo lo que se dijo, todo lo que se habló, cada versículo que se leyó, hermano, haya sido de bendición a su vida. Ahora vamos a estar participando, hermanos, de la Santa Cena. Le voy a pasar el lugar a mi esposa. Ella va a estar leyendo, hermanos, los versículos teniendo que ver con la Santa Cena. Dios los bendiga, hermanos. Con ese mismo espíritu vamos a ir adelante. Vamos a ver a Primera de Corintios, capítulo 11. Va a ser versículos 23 al 26 que vamos a estar leyendo. Empezamos con el 23. Dice: Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haz esto en memoria de mí. Vamos a tomar del pan. El versículo 25 dice: Asimismo tomó también la copa, después de haber comido, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo beberás en memoria de mí. So vamos a tomar de la copa. El versículo 26 dice: Así pues, todas las veces que coméis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, muchas gracias por tomar este tiempo de poder ver este video, escuchar este video, pero también de participar de la Santa Cena con nosotros. Lo quisimos hacer juntos, hermanos. Yo sé que no lo podemos hacer ahí en nuestras iglesias, en nuestra iglesia ahí en Templo de Elim, pero lo estamos haciendo aquí juntos con ustedes, hermanos, confiando en Dios Todopoderoso, que todo esto se va a acabar muy pronto, hermanos, y muy cerca, ahí vamos a estar con ustedes. Amén. Y antes de que despidamos, hermanos, tenemos algunos cumpleaños. Tenemos un cumpleaños hoy. Tenemos a Joe García Jr., que está cumpliendo años. Joe García Jr., happy birthday, Joe, y que el Señor te bendiga con muchos más años. También tenemos a Melissa Torres, que está cumpliendo años también. Melissa, happy birthday, feliz cumpleaños y que el Señor te bendiga con muchos más años también. Esther Moreno, nuestra hermana Esther, hermana, que el Señor la bendiga y que le conceda también muchos más años de vida. Nuestra hermana María, Mary Maltos, nuestra hermana María, que el Señor también la bendiga con muchos más años de vida. También tenemos un aniversario durante esta semana, hermanos. Tenemos nuestro unísimo senior y Olivia Torres, que van a estar cumpliendo el aniversario esta semana. Que el Señor esté con ustedes y oramos que el Señor los cuide, los guarde y los proteja, los fortalezca durante este tiempo tan difícil, pero que el Señor esté con ustedes y estamos felices con ustedes también. Hermanos, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, de parte de mi esposa. Unas palabras. Gracias, hermanos, por escuchar y por ponerse a
al poder ver este video a través de los medios electrónicos que hay. Y queremos nomás decirles que los amamos y que nuestras oraciones siguen estando con ustedes. Dios me los bendiga. Amén. Exactamente, hermanos, que el Señor esté con ustedes y vamos a estar orando. Que usted, como siempre les decimos, hermanos, que usted tenga una semana bendecida y una semana en victoria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.